Bienvenido al maravilloso mundo de los modelos matemáticos. Un modelo matemático es cualquier función o fórmula que tú conozcas. El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente. Primero encontramos un problema del mundo real y formulamos un modelo matemático acerca de él. Debemos identificar las variables y establecer hipótesis lo suficientemente simples para tratarse de manera matemática. Podemos aplicar los modelos matemáticos que tengamos para llegar a conclusiones lógicas, tanto en la parte física como en la parte matemática. Es importante mencionar que un modelo matemático se puede programar para usarlo infinidad de veces. Podemos hacer evaluaciones, animaciones, comparaciones y, lo mejor de todo, predicciones. Puedes comparar los datos obtenidos con las predicciones con los datos reales. Si son diferentes, entonces puedes reiniciar el proceso. Hay una gran cantidad de funciones y de fórmulas que representan las relaciones observadas en el mundo real, las cuales se analizarán en cada uno de los modelos programados, tanto algebraicamente como gráficamente. Si te quieres divertir, entonces síguenos. Empezamos con el capítulo de funciones. Fíjate bien. Hay 4 formas de representar una función. Una de ellas es verbal, o sea, con palabras. El cuadrado de un número menos 3 veces ese número más 2. La segunda forma es algebraica, o sea, con una fórmula. Como en este caso, f de x es igual a x cuadrada menos 3 por x más 2. La tercera forma es en forma numérica, o sea, con una tabla de valores. Si nosotros a nuestra función le vamos a dar un valor a x, al hacer las operaciones obtenemos un valor en y, y con esto tenemos una tabla de pares ordenados. Bien, la cuarta forma es en forma visual, o sea, con una gráfica. Fíjate bien, con los puntos que ya tenemos, nosotros los graficamos en un plano cartesiano. Y por último, usamos una línea suave para unirlos. Y en ese momento obtenemos la gráfica de nuestra función. Bien, con este video te vamos a mostrar cómo se puede evaluar una función. Nosotros le vamos a ir dando valores a x y en ese momento vamos a obtener el valor correspondiente a y. Con este par de coordenadas vamos a ir pudiendo trazar una serie de puntos y después al unirlos nos va a dar la función que necesitamos y todos los puntos importantes de esa función. Por ejemplo, las raíces, el mínimo, el máximo, el punto de inflexión, etc. Fíjate bien. Aquí empezamos, ¿verdad? Le damos valores a x y obtenemos los valores en y, ¿sí? Encontramos nuestra primera raíz, después pasamos a encontrar el máximo. En este momento la función se hace decreciente, ¿sí? Va hacia abajo y al cruzar el eje de las x encontramos la siguiente raíz. Posteriormente el punto de inflexión y seguimos evaluando. Al llegar aquí, la función deja de ser decreciente. Encontramos el mínimo y de ahí en adelante la función se hace creciente para todos los puntos subsiguientes. Como ves, va hacia arriba, ¿sí? Hasta encontrar. Bien, chécalo bien, mira. Fíjate cómo cambiamos los valores de x y automáticamente se cambian los valores en y. ¿Ok? Y al mismo tiempo que vamos encontrando los puntos, los vamos uniendo con una línea suave. Bien, en este modelo te estamos presentando tanto la primera derivada como la segunda derivada. La primera derivada coincide esta solución con el máximo y esta solución con el mínimo. En la segunda derivada coincide la solución con el punto de inflexión. Con eso graficamos nuestra función perfectamente. Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos de una función? En este caso se define el dominio de la función en el eje de las x y el codominio en el eje de las y. Como nosotros solamente vamos a graficar la parte que nos interese más, en este caso, donde atraviesa el eje de las
los ejes cartesianos, etcétera, ¿sí? Vamos a definir lo siguiente. La parte que nosotros estemos graficando del dominio le vamos a llamar intervalo, es una pequeña parte, ¿sí? La parte que estemos visualizando de la función le vamos a llamar imagen, y la parte que recorra la imagen sobre el eje de las y le vamos a llamar rango en vez de codominio. Los límites sería el límite inferior y el límite superior, y estaríamos evaluando la función en este punto y en este punto. Bien, proseguimos. Vamos a empezar con las funciones básicas, o sea, las funciones potencia. Nosotros decimos que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1, y aquí lo tenemos representado con una línea roja. Por otra parte, si tenemos x elevado a la 1, entonces nos sale la línea negra, que es la función de identidad. O sea, cuando y es igual a x. Fíjate bien, nosotros vamos a poner a animar nuestra función. Y en este momento vemos cómo las funciones con exponente par son positivas, mientras que las que no lo tienen se hacen negativas. Como puedes ver aquí, exponente no tiene una rama negativa. Ok. Ahora, podemos ver también las funciones potencia recíproca, o sea, cuando el exponente es negativo. Fíjate bien, ahora vamos a empezar de menos 7 hasta 0. Aquí tenemos que se forma una hipérbola, ¿sí? Y lo vamos a manejar así. Funciones pares, impares, pares, impares, pares, impares. ¿Ok? Bien. Y por último, lo que es la función raíz, o sea, cuando el exponente es fraccionario. Fíjate bien. Aquí tenemos raíz cuadrada, la que normalmente manejamos, pero se podría manejar cualquier otra, siendo el exponente una fracción. Aquí lo vamos a animar para que lo veas. Ahí está, a la 1/3, a la 1/4, a la 1/5, etc. Fíjate bien, ahí está, raíz cuarta, raíz quinta, etc. Bien, así como esas dos funciones básicas, hay otras funciones. Por ejemplo, la función módulo. En este caso la tenemos representada en el plano cartesiano. Podemos ver otras muchas funciones. La función entero, la función, por ejemplo, en este caso 6, que está representada con azul. La función flor, que está representada con verde. Y la función true, que en este caso coincide con la función verde y para valores negativos coincide con la función azul. Y por último, la función fraccionaria. También para números positivos está por encima del eje X y para números negativos está por debajo del eje X. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una distinción entre lo que son funciones y relaciones. Para eso nos valemos de una línea vertical. Si nosotros aplicamos una regla o una línea vertical a una función y la atraviesa solamente una vez, en ese caso es una función. Pero si la línea vertical la atraviesa en dos puntos diferentes, entonces esa gráfica es una relación. ¿Ok? Pasemos a la que sigue. Como había dicho anteriormente, cuando la función va hacia abajo es una función decreciente y cuando va hacia arriba es una función creciente. Aquí está, mira. Decreciente, creciente. Y así para las demás funciones. Ok. Razón de cambio. Como ves, nosotros en un solo plano cartesiano podemos ver varias funciones a la vez, ¿sí? En este caso podemos ver lo que es el volumen y el área, cómo van creciendo. Y sus razones de cambio también, que serían las tangentes a la función gráfica. Fíjate bien, aquí lo tenemos. Ahí está. ¿Sí? Vemos cómo va cambiando la pendiente. Ahí, chécalo. ¿Sí? Y obviamente también van cambiando los valores numéricos. Perfecto. Bien. En este tema vamos a ver las transformaciones de las funciones. Obviamente estamos hablando de forma gráfica. Si tenemos el círculo rojo con centro en el origen, lo podemos recorrer 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Y entonces tenemos ya lo que es nuestra gráfica en verde. Ahora,
Para que lo visualices mejor, vamos a usar la función cuadrática estándar. Fíjate bien, cambiamos un parámetro, en este caso la constante, y vemos cómo va subiendo en forma vertical. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bien, si ahora cambiamos este parámetro, la función se va a mover en forma. Cambiamos el parámetro, la movemos en forma. Ok, ahora, en el caso que nosotros cambiemos los dos parámetros, ¿verdad? Se va a mover, pero en forma inclinada, en forma diagonal. Ahí está este y ahí está este. Los vamos a ir cambiando. Ahí lo tenemos. Y cómo se va modificando la función. Ok. Otro caso que podemos presentar es cuando se refleja una función. En este caso, nosotros tenemos la función lineal que es en rojo, ¿verdad? Y si agarramos el eje Y como un espejo, entonces se refleja de este lado y nos marca la función lila. Con el caso de los senos, la función negra es el seno normal, ¿verdad? Y cuando lo vemos por el negativo, nosotros tenemos lo que es la función roja. En este caso, los senos están reflejados sobre el eje horizontal, mientras que las rectas están reflejadas sobre el eje vertical. ¿Ok? Y en este caso vamos a empezar con las transformaciones que pueden tener las funciones. Fíjate bien, si agarramos como ejemplo a la función seno y nosotros decimos que lo ponemos en negativo, ya sea la función o ya sea la x, en este caso obtenemos la función reflejada. ¿Ok? Ahora, y si necesitas más información, aquí tienes nuestros datos. Gracias por tu atención.